parecen 3 años por todo lo que está pasando y pasa todos los días en información y contrainformación y desinformación y dinamismo y dice y no, o sea, pero no, no son 3 años, son 3 meses, un poco más de 3 meses. El gobierno de López Obrador cumplió 100 días apenas ayer y dio su informe, ¿no? Y quise hablar de ello eh, este, el día de ayer, pero creí pertinente preparar mejor este segmento, ¿no? Informarme un poco más. Acá tengo mis notitas, tengo mi café. Y pues vamos a ver cómo va, ¿no? ¿Ya llegó la cuarta transformación o no? ¿Es más de lo mismo? ¿Es una rata disfrazada de, este, ¿no? de un cambio? Es el Mesías, ¿no? Eso es lo que todos esperábamos. Ya somos Noruega, ¿no? Ya somos Venezuela. Vamos a verlo como tal. Spoiler alert, no es ninguna de las anteriores. ¿No? De los de artículos que leí, ¿no? Y leí varios, aquí tengo abiertos algunos de ellos. Bueno, este es el de Margarita Zavala, güey, ¿no? Este casi no cuenta, pero este, pues hay que leerlos, ¿no? También a veces. Este es del Universal, ¿no? También hay que leer las otras perspectivas. Y este de Pablo Iriart, ¿no? Que bueno, digo, con una tendencia partidista, ¿no? Del establishment, digamos. Pero da algunos datos interesantes, ¿no? Que vale la pena rescatar. Este sí. Pero de todos los que vi, este de Animal Político es el que me parece mucho más objetivo en el sentido de que contrasta ciertas frases que dice el presidente, ¿no? López Obrador, versus la realidad, ¿no? Entonces, bueno, antes de irnos a hacer artículo, me gustaría mencionar cosas que no vienen acá, ¿no? Que no vienen escritas de este lado, y que creo que vale la pena, ¿no? Mencionar. Ay, qué rico me quedó mi café hoy. Este, primero, algo que me gustaría destacar es la sensación de cercanía, ¿no? Con la gente. Por lo menos desde que tengo memoria, o sea, no ha habido otro presidente este, que fuera tan cercano con la gente, ¿no? O sea, o por lo menos que se sintiera de esa forma. Lleva visitados las 32 entidades del país, 90 municipios, todos los días, ¿no? Informa, ¿no? De cierto sentido, por lo menos responde a cuestionamientos, ¿no? Algunos muy duros, algunos fundados, ¿no? Algunos que vale la pena discutir. Entonces, eso sí lo destacaría, ¿no? Y la otra, el sentido del combate a la corrupción, ¿no? Que es uno de sus, digamos, pilares no transversales en su gobierno. Creo que es importantísimo que alguien se lo tome en serio, ¿no? Y si va a ser López Obrador, adelante, ¿no? Se podría llamar Pedro Pérez, ¿no? O Ricardo Anaya, que no creo que lo hicieran, o Mid, ¿no? Menos todavía, ni siquiera hubiera llegado, ¿no? Y menos hubiera tenido esa bandera, ni la tuvo. Eh, pero si hubieran llegado y traen la bandera de combate a la corrupción y lo hacen de forma seria, bienvenidos. No, aquí yo le pondría un asterisco, ¿no? Digamos, o sea, lo hace bien en el sentido de que responde a los cuestionamientos, por ejemplo, de nombramientos medio oscuros, ¿no? Medio turbios ahí en su administración y, o sea, responde, no tal cual, o sea, investiga, suspende, analiza, castiga, despide, o sea, hace lo que tiene que hacer cuando los medios de comunicación y la gente le señala, güey, hay alguien en tu administración que estuvo, por ejemplo, en la estafa maestra, ¿no? Que se le acusa de desvíos, ¿no? De corrupción, o sea, todo esto, y responde, ¿no? Entonces, esa respuesta, esa sola respuesta, digo, o sea, nos gustaría que no metiera en primer lugar, ¿no? A ciertos actores, ya los metió, ¿no? Los Bejarán, ¿no? Los Napoleón, el Baster, ¿no? Que no está como tal, pero sí ha mostrado cierta, digamos, sutileza, ¿no? Para tocar al Baster. Otros tantos no. Eh, digamos, entonces esa bandera resuena mucho con la gente. No, el combate al robo de combustibles es algo que, si bien podemos argumentar que
que pudo haber sido mejor, ¿no? En términos de comunicación, en términos de estrategia, en términos de prever todo lo que pudo haber pasado, incluyendo la tragedia de Tlahuelilpan. Que ahí hay cierta opacidad, ¿no? Y lo vamos a ver en el artículo, eso sí lo mencionan. Eh, pero la bandera para la corrupción para el combate a la corrupción es fundamental en México. No es el problema que afecta a los demás problemas, y así lo ve López Obrador, por lo menos en la retórica y en algunas cosas de sus acciones que hay que destacarlo. Y si va a ir por ese camino, que vaya de frente, digamos, que se lance como gordo en tobogán y que lo haga bien, ¿no? Y que estaremos para reportarlo. Y el asterisco que le iba a poner ahí es que en este combate a la corrupción a veces se lleva entre las patas cuestiones importantes. Y él lo sabe, o sea, le han preguntado y ha dicho, pues sí, están pagando justos por pecadores, güey, pero, o sea, no, pero ni modo, ¿no? Casi casi, pues vamos a seguir, ¿no? El tema de las estancias infantiles, que ahí creo que, digamos, está un poco a la mitad, ¿no? El debate de si había que cerrarlas o no. Eh, digo, no me hubiera gustado que fuera así, pero creo que había argumentos suficientes, ¿no? Cuando presenta que 70% tiene irregularidades, pues ni modo, ¿no? Sí, o sea, es una balanza, pues sí, o sea, 70 pues pesan más que 30, ¿no? Digamos. En el tema de los refugios, ¿no? Para mujeres en situación de violencia, ahí sí tal cual se las llevó entre las patas, ¿no? Y no había, o por lo menos no presentó argumentos sólidos para decir, o sea, ¿sabes qué? Vamos a cerrarlos, ¿no? Hay demasiada corrupción, 90%, ¿no? De estos refugios, que además no son muchos, o sea, son como, 60 en todo el país, y por ahí creo que solamente 20 los que cumplen, ¿no? Digamos, ciertos estándares, ¿no? Que nos gustaría replicar en toda la República. Entonces, en este lucha transversal contra la corrupción, no está tomando soluciones fáciles, ¿no? Rápidas de implementar. O sea, si el problema son intermediarios, cortamos todos los intermediarios, ¿no? Y ya, y damos apoyos directos. ¿Qué hace sentido, digamos, cuando el apoyo que das o el servicio que das como gobierno es solamente la dispersión de recursos? ¿No? O sea, por ejemplo, el tema de los adultos mayores, ¿no? O becas a estudiantes. Pues sí, ¿no? Si tienes un aparato gubernamental, ¿no? Fuerte, ¿no? Grande, toda una burocracia para solamente dispersar recursos, pues sí, ¿no? Y además, si tienes intermediarios, además de ellos, entre no el gobierno, después intermediario y luego el beneficiario o beneficiaria, pues sí, ¿no? ¿Para qué tienes todo eso? O sea, elimínalo, quítalo y formulan un mecanismo directo de dispersión de recursos, que es lo que se ha estado haciendo, ¿no? Entonces ahí sí hace sentido. Pero cuando no son solamente los recursos lo que se da, sino se dan servicios, y en el caso de los refugios para mujeres, servicios que pueden hacer la diferencia entre vida o muerte, eh, pues sí, no, ahí sí hay que ponerle un asterisco, eh, y hay que, digamos, dejar que esa parte la moderen personas que saben del tema, ¿no? Personas que, como Olga Sánchez Cordero, ¿no? Como Tatiana Cloutier, que son quienes han estado, digamos, moderando, ¿no? Y diciendo, no, no, espérate, ahí no, aquí sí, o sea, pues sí, o sea, en algunos lados sí vale la pena cortar de tajo, en otros pues va a ser o sea, va a ser el trabajo difícil y hacer una cirugía como tal, güey, ¿no? Y meterte a cuál es el problema y a meter mecanismos de transparencia, no rendición de cuentas, y que efectivamente los servicios se estén dando de forma correcta. Entonces el asterisco que le pondría, pero combate a la corrupción es algo fantástico. Después, el presidente, digo, en el discurso, por ahí de la primera media hora o algo así, menciona algo que creo que era bastante de las 100 promesas de campaña, ¿no? De los 100 puntos de gobierno que eran como su plataforma política. Dice que ya cumplió algo así como 60 y tantos por ciento, ¿no? No tengo el dato correcto, lo busqué, pero después me dio flojera ver todo otra vez. Entonces, pero bueno, el porcentaje es irrelevante, ¿no? O sea, era un porcentaje muy alto, ¿no? Digamos, para 100 días. Y es un poco engañoso porque él está tomando como cumplidos programas o acciones que van a la mitad, ¿no? O que ya se dio una instrucción solamente.
o que se están haciendo las bases, ¿no? Por ejemplo, en licitaciones, o ya se tomó la decisión de construir y eso ya lo toma como hecho, pues no están hechas, ¿no? O sea, digo, pudo haber sido un poco más transparente y decir, bueno, de las 100, ¿no? Ya cumplimos 25, ¿no? Ya, o sea, otras 50 están en proceso, ¿no? En diferentes grados de avance y otras no están pendientes, ¿no? Y es perfectamente razonable, ¿no? O sea, nadie esperaría que cumpliera 80% o 60% de sus promesas de campaña, de su plataforma política en solamente 100 días, ¿no? Y nadie le reclamaría eso, ¿no? O sea, digamos, es importante que avances, pero en 100 días versus 100 años, 100 años versus 6 años, ¿no? De gobierno, no, esperamos, ¿no? Que mi error no haya sido profético. este, pues sí, o sea, nadie espera un avance altísimo, ¿no? En 100 días. Entonces no pasa nada y eso, digo, solamente le da alimento, no le da carnita la conservadora, ¿no? Del país. Pero, mentiroso, ¿no? Ya te cachamos, ajá, ¿no? Dijimos algo. O sea, digamos, le da la facultad a las personas que quieran opinar de opinar sin sustancia, ¿no? Digamos, sin algo sustantivo. Entonces, digo, ese asterisco, ¿no? Que me llamó la atención. Después, algo que también no viene en el artículo, pero es importante mencionarlo, es las reformas constitucionales. ¿No? Se han hecho 3 hasta ahora. Extinción de dominio, no para lavado de dinero y corrupción, me parece fantástico y me parece increíble que no hubiera estado antes. O sea, cuánto dinero se hubiera podido recuperar de Duartes, ¿no? De exgobernadores priistas, de panistas. Es decir, cuando, o sea, no había la facultad del Estado, más que por casos muy, muy especiales, ¿no? Narcotráfico, por ejemplo, y algunos otros, pocos, de decir, bueno, te robaste 1.000 millones de pesos y ya te atrapamos, ya te comprobamos, pero los 1.000 millones te los quedas. O sea, no, cabrón, o sea, quítale sus putas propiedades, es lo que les duele, o sea, ahí sí les duele. O sea, no les duele ir a la cárcel, cabrón. O sea, como Duarte está feliz en la cárcel, ¿no? Su esposa viviendo modestamente, ¿no? Y con 180,000 pesos al mes, güey. Sus hijos en escuela de paga, ella en cursos, ¿no? Asistiendo a museos, viviendo a unas cuadras de la reina Isabel, cabrón, en Londres. O sea, digamos, si haces ese trato con la gente, ¿no? O sea, si le preguntas al 100% de mexicanos y mexicanas, ¿no? O sea, vas a estar 10 años en la cárcel, pero tu familia va a vivir en Londres, este, cerca de la reina Isabel, con 180,000 pesos al mes y viviendo, o sea, ¿no? La buena vida. ¿Vas o no? Yo no sé si tomaría el trato. Está casi en el borde, no donde lo tomaría. Pero mucha gente lo tomaría, ¿no? Y la gente lo toma, o sea, como Duarte no lo está haciendo. Entonces, donde sí les duele es en su patrimonio, cabrón. Ahí les tienes que dar. Entonces, la reforma de extinción de dominio me parece muy positiva. Después la reforma de delitos graves, ¿no? El 19 constitucional, si no me recuerdo, amplía la lista, ¿no? De delitos que no alcanzan fianza y que ameritan prisión preventiva, no oficiosa. Es decir, o sea, te agarran y el proceso ya es en la cárcel y no hay fianza, ¿no? Hasta que el proceso concluya. Y son cosas como corrupción, ¿no? Que me parece fantástico, ¿no? Y menciona, ¿no? Incluso que la corrupción se quitó de la lista de delitos graves en el 94, ¿no? ¿Coincidencia? Yo creo que no. ¿Qué otra cosa? El robo a combustibles. No sé si va a ser una de sus banderas de gobierno, pues sí, digamos que sea delitos graves, ¿no? Y que se castiguen no solamente el guachicolero de a pie, ¿no? El que trae su jarrita, ¿no? Y va en su camionetita, sino los grandes guachicoleros, cabrón, ¿no? Los del sindicato de Pemex, los de la Comisión Reguladora de Energía, o sea, los banqueros, cabrón, ¿no? Los que movieron todo ese capital, o sea, esos tienen que caer y ojalá caigan con este nuevo marco normativo, ¿no? De donde es delito grave. Y la última y no menos importante reforma constitucional es la Guardia Nacional, ¿no? Que
Fue muy discutida, ¿no? Muy polémica, pero creo que es una victoria como tal el hecho de que haya sido un mandato civil, ¿no? Es una enorme victoria, ¿no? Para todos, o sea, para México, ¿no? Y el hecho de que sea temporal también y que sea la gente, ¿no? En el fondo, quien decida si se extiende su mandato o no, ¿no? Dependiendo de los resultados. O sea, todo eso me parece muy positivo. Otras cosas que no vienen, bueno, las futuras, ¿no? Reformas constitucionales, las que algunas ya están en borradores, no, ya están en discusiones, otras ni siquiera eso, son la reforma del artículo 35, si no mal recuerdo, sobre las consultas, ¿no? Para ya dejar este teatrito, ¿no? Y estas consultas a modo que han hecho tanto Morena como López Obrador, pues no son otra cosa que legitimar decisiones políticas, no de política pública, que ya estaban tomadas. O sea, no hay otra forma de verlo. Simplemente son una simulación, ¿no? Digamos. Y digamos, pensemos que son con las mejores intenciones, ¿no? O sea, yo soy una persona de izquierda que cree en la participación ciudadana. Y creo, ¿no? Voy a creer para fines de este argumento que el presidente tiene las mejores intenciones de que la gente participe. ¿Por qué no lo haces en el marco normativo? ¿No? ¿Quién puede proponer las consultas ciudadanas? ¿El Ejecutivo? Ok. ¿Diputados? Ok. ¿Senadores? ¿Pueden o no? Yo diría que senadores no, o sea, no tiene caso. La población como tal, o sea, ¿qué porcentaje de padrón electoral puede solicitar eh, consultas ciudadanas? ¿A través de qué mecanismo? ¿Qué temas se pueden consultar? ¿Cuáles no? Los derechos no se pueden consultar, ¿no? López Obrador, por favor, posiciónate, ¿no? Ya, cabrón. Eh, ¿No? Y plazos, ¿no? ¿En cuánto se puede organizar una consulta ciudadana? ¿Quién determina qué distritos electorales participan o no? Si es un tema nacional, si es un tema regional. Tiene que participar el INE, ¿no? O sea, ya está ahí por algo, cabrón, o sea, que le eche ganas, ¿no? Que se ponga las pilas, que participe. No ha participado en las tres consultas ciudadanas que se hicieron eh, antes de su gobierno y la que se hizo después de su gobierno. Y eso, digamos, puede cambiar, ¿no? A través de esta ley. Habrá que verla, no había que comentarla. También está en el tintero la revocación de mandato, que no sé si va a estar en esa misma reforma constitucional o va a ser algo al margen. Hay que ver cómo está fraseada, ¿no? Y qué implicaciones tiene. La reforma educativa, no es la revocación de dice el mal llamada reforma educativa, que, o sea, simplemente quitar la evaluación a maestros y dejarle todo el poder al sindicato, eh, o sea, no me parece, o sea, si es una reforma para regresar como tal al modelo anterior, no estaría totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, habría que ver qué quita y si va a poner algo, no si va a poner un mecanismo de evaluación, que no lo creo, si va a poner un mecanismo de mejora continua, no capacitaciones, o sea, es que tiene que haber una forma de evaluar, ¿no? Porque, o sea, si estás enseñando matemáticas, cabrón, no historia, pues debes saber de matemáticas e historia, cabrón, ¿no? O sea, es un trabajo importantísimo, estás moldeando a las nuevas generaciones, ¿no? A niveles básicos, medios, superiores. Güey, o sea, tienes que saber de qué estás enseñando, ¿no? Y tiene que haber una forma de medir eso, pero no sé, habrá que ver la propuesta de reforma. Y la otra es el derecho a la salud, ¿no? El dicho que quiere promover la cobertura universal de salud, ¿no? Y de servicios médicos. Entonces, sí es una prioridad nacional y quiero ver, o sea, cuál es la redacción de esa reforma y cuáles son las implicaciones. No habrá que comentarlas, ahorita no vale mucho la pena, o sea, no hay información. Otras cosas que no vienen en el artículo y es importante mencionar, la Comisión de la Verdad, ¿no? Para Ayotzinapa, ojalá se hubiera creado una semana después o esa misma semana que ocurrieron los hechos. No se hizo, se fue omiso, no, la verdad histórica fue una payasada. Diferentes organizaciones internacionales y nacionales han dicho que fue una simulación de justicia, o sea, hay muchos vacíos, ¿no? Y ojalá que con la evidencia, digamos, ya muy fría, ¿no? Ya mangoneada, testigos no torturados, y, o sea,
ojalá que pueda dar resultados, ¿no? De verdad. Otra cuestión, lo de las Islas Marías, ¿no? Las prisiones federales, digamos, no están sobrepobladas, ¿no? Según datos del gobierno, y esto va a permitir reubicar, ¿no? Algunos reclusos, los PPLs, ¿no? Personas privadas de la libertad, liberar a otros, ¿no? A otros que no tienen por qué estar ahí, ¿no? Que fueron crímenes no violentos o relacionados con drogas o vender algo, ¿no? Posesión de droga y estaban en una prisión federal. Otros que se les recortó la sentencia, ¿no? Que ya estaban cerca de concluirla y ya están en libertad o están por ser liberados. Eh, que se va a convertir en una, digamos, entiendo que va a ser como una reserva, ¿no? Y un centro donde estudiantes puedan ir, ¿no? Y aprender, o sea, un centro de capacitación sobre la naturaleza, ¿no? Y el medio ambiente. Entonces, digo, eso me parece fantástico, ¿no? Y simbólico como tal. Otra cosa que no viene es... ¿Qué dice aquí? Ah, ya. No entiendo mi letra, cabrón. Es los archivos del CISEN, ¿no? Que se abrieron. De nuevo, o sea, creo que no hay objeción en esta parte, por lo menos no de mi lado. No, ni siquiera he visto objeción del lado conservador. Yo he visto objeciones del lado autoritario, ¿no? Que, güey, el gobierno tiene que tener, o sea, ¿no? Información y tiene que espiar a la gente y tiene que saber, o sea, como pinche Big Brother, ¿no? Una novela orwelliana. O sea, no necesariamente, yo no quiero vivir en un país así. O sea, de este lado yo no lo veo, eh, digamos, algo que criticarle. Y habrá que ver, ¿no? ¿Qué dicen? Habrá que ver qué reportan. No, ya cubrimos la semana pasada cómo espiaban al mismo López Obrador, ¿no? Creo que el Reforma fue quien, o el Universal, no me acuerdo, quien destapó esa información y pues a ver qué sale, ¿no? Que sigue saliendo. Van a contratar jóvenes, ¿no? A través del programa de becas para organizar la información, ¿no? Porque parece que es un desmadre, ¿no? Y nadie sabe qué está pasando ahí. Entonces, digo, esto va a tardar tiempo, ¿no? En años probablemente en que salgan temas sustantivos de estos archivos, porque ahorita son cajas como tal, ¿no? Y otra cosa que me parece importante y que no viene en el artículo, la última, ¿no? Y ahora sí ya nos metemos, es el tema de política exterior, ¿no? Y yo plantearía dos casos, bueno, tres en particular, ¿no? Primero, la postura con Venezuela. Me parece inobjetable, o sea, de verdad, me parece, o sea, impoluta, me parece que respetan los principios de política exterior y que es la única postura congruente que además le permite hoy a México ser eh, un actor relevante en un potencial proceso de paz y reconciliación y democracia en Venezuela. Entonces, o sea, digo, esto es una discusión más larga, ¿no? Ay, apoyas a Maduro. No, o sea, Maduro es un dictador autoritario que se robó la elección pasada y es muy facilito para reprender opositores, medios de comunicación y a su misma población, ¿no? En ciertos casos. No estoy a favor de Maduro, pero tampoco de Guaidó, cabrón. O sea, aquí quien lo llama presidente legítimo, o sea, es una burla. ¿Presidente legítimo de quién, cabrón? O sea, es como si, o sea, si Anaya, ¿no? Si el PAN gana el Senado en 3 años y ponen a, ¿no? O sea, alguien se declara, ¿no? Ya soy presidente de México. O Martí Batres, ¿no? Es el de senadores. O sea, ya soy presidente de México. Y Estados Unidos dice, sí, tú eres el presidente. Pues, güey, ¿quién te eligió, cabrón? O sea, nadie te eligió. Sí hay un cierto apoyo popular por Guaidó, pero también hay un apoyo popular por Maduro. O sea, hablar de Venezuela sin hablar, por ejemplo, de las sanciones económicas, ¿no? que tiene Estados Unidos, sin el bloqueo de sus recursos, ¿no? Que tiene tanto Estados Unidos como el Reino Unido, ¿no? En el caso del oro, del asedio político, ¿no? Mediático, de estas 50 naciones que se pronunciaron en su contra y están reconociendo a Guaidó. O sea, se me hace poco genuino, ¿no? Hablar de Venezuela sin hablar de todos estos factores, ¿no? No es un tema blanco y negro, no necesariamente es un tema de buenos y malos. El pueblo de Venezuela está en una situación crítica, ¿no? O sea, ¿cuál sería una solución que yo propondría, ¿no? Desde el punto de vista de relaciones internacionales? Pues es
convocaran nuevas elecciones, ¿no? Tal cual, o sea, llegar a un acuerdo entre las dos partes, sentarlas a la mesa, que ahí puede participar México, no y el acuerdo de Montevideo, ¿no? Uruguay, Naciones Unidas, y si bien son 50 naciones, ¿no? Que están a favor de Guaidó, pues hay más de 190 países, cabrón, en la ONU, entonces no son ni cerca de la mitad, cabrón, o sea, no. Entonces, digo, sentarlas, convocar nuevas elecciones con vigilancia de organizaciones internacionales, ¿no? La ONU puede ser, Human Rights Watch, ¿no? La organización de Jimmy Carter, ¿no? Por ejemplo, que es buenísima para checar la transparencia, ¿no? En elecciones y procesos democráticos, que por cierto, ¿no? En 2006 él dijo que Venezuela tenía las elecciones más limpias, ¿no? Y transparentes que él había visto en toda su historia, en toda su vida. ¿No? Entonces, digamos, es un tema complicado, pero el manejo de México me parece incuestionable. Y el otro caso de política exterior, bueno, los otros dos casos, uno muy rápido es la política que México quiere hacer hacia los migrantes, no me parece fantástica, por lo menos en el papel. Habrá que ver cómo se va moldeando, ¿no? A partir de las consultas que están haciendo hoy con la comunidad mexicana, principalmente en Estados Unidos. Pero el hecho de que se le quieran reconocer sus derechos por primera vez en la historia, ¿no? Los migrantes mexicanos en Estados Unidos, me parece increíble, ¿no? O sea, no es posible que seas mexicano por nacimiento, mexicana, y no tengas derechos, cabrón. No puedas votar, no puedas opinar, no te protegemos, a veces sí, si llegas a tiempo al consulado, o sea, no, güey, o sea, eres mexicano con derechos y además tú y tu comunidad depende del año que lo veas, o sea, el ingreso uno o dos del país, cabrón. Entonces se te tiene que tratar de primera, ¿no? Porque generas un valor impresionante, ¿no? En el mundo. Entonces, digo, hay que ver cómo se aterriza esta estrategia, pero por lo menos en el papel me parece fantástica. Y el último tema de política exterior es la relación con el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Que es, digamos, la relación más importante que tenemos hacia el exterior, por el lado que lo veas, o sea, económico, político, histórico, demagógico, ideológico, o sea, donde lo veas es la relación más importante. Y extrañamente, o sea, la verdad yo no anticipaba esto, Obrador lo ha hecho bastante bien. O sea, Trump ha estado muy calladito respecto a México. De repente se le sale, ¿no? Alguna que otra estupidez. López Obrador no lo pela, como debería ser, o no debería pelarlo. O sea, ha sido respetuoso, ¿no? Pues es su opinión, no es lo más que ha dicho. Me parece muy congruente, ¿no? Digamos, si los principios de política exterior es no intervención, pues es no intervención, güey, ¿no? No es nada más que no se metan contigo, sino tú no meterte en los asuntos de los demás. O sea, si quieren opinar, pues que opinen, que hablen, pero en hechos, ¿no? Y esto a ver cómo se desenvuelve. Dice que hay un proyecto de 2.500 millones de dólares, si no me recuerdo, para cooperación y desarrollo económico en la zona sur-este de México y en Centroamérica, ¿no? Entonces, si México y si la administración de López Obrador que cierra ese trato, ¿no? Que no sé dónde lo sacó, seguramente, ¿no? Ya hay comunicación entre cuerpos diplomáticos y entre el mismo Obrador y Trump. Pero estas cortinas de desarrollo no es la forma en que se contiene la migración, ¿no? Si no quieres migración, ¿no? Si eres un racista, Trump, si no te gusta que la gente con piel morena pase a tu territorio, pues evítalo, ¿no? ¿Cómo lo evitas? Pues inviértele para que se desarrollen, para que no tengan necesidad de cruzar. O sea, es una forma mucho más compleja e integral de ver el fenómeno migratorio. No es nada más poner muros o barreras o tapar o poner rifles o poner, o sea, como lo hace Israel, ¿no? O sea, es más complejo, pues, o sea, ¿por qué la gente está migrando? O sea, ¿qué tendría que pasar en tu vida, ¿no? Por ejemplo, para que decidieras dejar tu vida atrás, agarrar tus chivas, ¿no? Llevar a tu familia de la mano y arriesgarte y no saber si vas a llegar a tu destino, güey. O sea, ¿cuáles tendrían que ser tus condiciones de vida para que tomaras esa decisión? O sea, tal vez ni te lo imaginas, cabrón, ¿no? Y esa es la forma en que hay que ver el fenómeno de esta gente, ¿no? O sea, ¿por qué lo está haciendo? O sea, ¿de qué están huyendo? O sea, ¿cómo está? O sea, de verdad su vida tiene que estar desmoronándose, ¿no? En cuestiones de seguridad, en cuestiones económicas, principalmente esas dos, para decidir poner en riesgo tu vida
y la de tu familia, e irte a un lugar donde no sabes si la vas a pasar mejor de donde vienes, pero tienes la esperanza. O sea, tienen que ser condiciones muy, muy graves. No, y ahí, si México aterriza este proyecto, me parecerá impresionante, o sea, de verdad histórico, y hay que darle seguimiento. Entonces, política exterior es lo último que quería mencionar antes de pasarnos al artículo. Y ahora sí, ¿no? Digamos, es el mejor trabajo que he visto en cuestiones de revisar los primeros 100 días de López Obrador. Y vamos, ¿no? Esto es animal político, como les decía. Un momento, por favor. Ay, qué rico, güey. Ahí voy. Va. El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió logros conseguidos por su administración a 100 días de haber iniciado su gobierno. Sin embargo, algunos de los dichos del presidente contrastan con hechos importantes que se han presentado en estas semanas y que ponen en entredicho los avances. Entonces, la primera frase que analizan es: estamos protegiendo periodistas y ciudadanos amenazados de muerte. A pesar del dicho del presidente, las agresiones y asesinatos de comunicadores y activistas sociales no se han detenido. Desde el 1 de diciembre hasta el 25 de febrero de este año, es decir, durante los primeros 90 días del nuevo gobierno, 3 comunicadores fueron asesinados, ¿no?, en relación con su labor profesional, es decir, uno por mes. Esta cifra, según lo documentado por la organización Artículo 19, que es una organización que da seguimiento, ¿no?, a este tipo de cuestiones, iguala los 3 asesinatos registrados también entre diciembre y febrero del año anterior. Es decir, o sea, estamos igual que con Peña Nieto, ¿no? Los comunicadores asesinados son Jesús Alejandro Márquez Jiménez, reportero de Orión Informativo, Rafael Murúa Manríquez, ¿no?, de Radio Cachana, y Samir Flores, ¿no?, conductor de Radio a 1005, ¿no?, y líder opositor de la termoeléctrica de Huesca, ¿no? Entonces, la violencia contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas se ha incrementado de forma alarmante, expusieron las organizaciones de acuerdo con un reporte publicado por el diario En La Jornada, ¿no? Esto responde a que periodistas, organizaciones civiles del colectivo Espacio OSC denunciaron que en estos mismos 90 días se han asesinado otros 11 activistas. Entonces, digamos, ahí, si bien se están protegiendo, ¿no?, resulta grave que incluso bajo su protección se hayan asesinado periodistas, ¿no? Y él, López Obrador, lo reconoció en una conferencia matutina. Creo que son 5 o 6 que ya estaban vigilando y aún así los asesinaron. Después, la frase es: resultó muy triste, ¿no?, la tragedia de Tlahuelilpan, que originó la pérdida de 135 vidas humanas. Nuestro pésame permanente a sus familiares y el compromiso de que lucharemos por siempre para evitar que nadie, ni en este caso ni por migración ni por pobreza, por marginación, se vea obligado a poner en riesgo su vida. Lo cierto es que no mencionó que si hay resultados ni avances de una investigación oficial que permita saber si las autoridades, no el ejército y la policía, actuaron correctamente o no. Tampoco se sabe si Pemex cerró a tiempo el ducto, si las autoridades estatales pudieron hacer más, o si hubo errores humanos que hayan contribuido a que hubiera 135, ¿no?, fallecidos. Esto es bien importante, o sea, no hay que quitar el dedo del renglón y hay que pedir mayor transparencia, ¿no?, para resolver estas dudas. Frase: no existe la determinación de mandar obedeciendo, por eso se llevan a cabo las consultas sobre el aeropuerto y más recientemente sobre el gasoducto de termoeléctrica en el estado de Morelos. Si bien es cierto que se realizaron consultas, lo que no había ocurrido antes también es que en dichas consultas estuvieran marcadas por polémica y denuncias de irregularidades. Por ejemplo, en Morelos el resultado fue de 60% a favor, aunque los municipios de Morelos donde cruza la obra fue en donde menos votó la gente, ¿no?, porque hubo más, digamos, intimidación y represión. Tuvieron que cerrar 11 casillas el primer día y 7 el segundo, ¿no?, según datos oficiales. Hay unas casillas que el segundo día ni siquiera las pusieron, ¿no?, por temor a violencia y represión.
Huesca, el pueblo que da nombre a la termoeléctrica del proyecto integral Morelos, tampoco quiere el proyecto y sus habitantes denunciaron que no hubo información suficiente. Así lo constató Animal Político durante un recorrido en el que documentó que habitantes de esta localidad no fueron en su mayoría a votar. En lugar de eso, juntaron firmas en contra de la termoeléctrica en una asamblea popular, ¿no? Entonces, esto es lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, las tres consultas que se han organizado, dos antes de que tomara posesión y una ya en el gobierno, no han conseguido los lineamientos que marca la ley, ni han contado con participación del Instituto Nacional Electoral. O sea, pues sí, güey, si vas a consultar, consulta. O sea, yo quiero que consultes, quiero que la gente participe, pero tienes que hacerlo en el marco de la ley, ¿no? Tienes que hacerlo de forma seria, cabrón. No son ocurrencias nada más, güey. Entonces, la otra frase. Decidimos no extraer petróleo o gas con el método de fracking. Esto es bien importante, o sea, bien importante para el medio ambiente. López Obrador ha reiterado en múltiples ocasiones, tanto como candidato como presidente, que el nuevo gobierno no utilizará el famoso fracking para explorar petróleo. Explorar, explotar, perdón. Sí, ya decía que yo que había leído mal. Una técnica que implica la contaminación de grandes volúmenes de agua durante las operaciones. Sin embargo, la nueva administración presupuestó una inversión de 3.351 millones de pesos para la extracción de hidrocarburos mediante fracking solo para 2019. La agrupación mexicana Cartocrítica y la fundación ambientalista Henrik Boll eh, dieron a conocer el pasado 25 de enero que aún se mantienen vigentes 26 contratos para la extracción de hidrocarburos mediante fracking, de los cuales 25 fueron asignados a Pemex y el otro a la empresa operadora de Cambos DWF SADCB. Estas asignaciones y contratos, subrayaron las organizaciones, tendrían que ser revocados para dar cumplimiento a la promesa de López Obrador. Y aquí se contrastan dos cosas, ¿no? Y yo pondré un matiz que no viene en la nota, y es que el presidente ha dicho que los convenios que ya estaban, no los contratos, pues van a seguir, ¿no? O sea, digamos, es de aquí para adelante se cambian las cosas, pero lo que viene arrastrando de aquí para atrás, pues sigan, ¿no? Y eso, digamos, con el objetivo, creo yo, de no mover más a los mercados, ¿no? O sea, no poner más nervioso a la gente que invierte, no a las calificadoras que de por sí ya están un poco vueltas locas. Eh, entonces, sí, o sea, si vas a dar certidumbre, una forma de dar certidumbre y es darle continuidad a lo que ya estaba hecho, ¿no? Porque no es, digamos, da seriedad como política de Estado, no política de gobierno, ¿no? Donde cada 6 años cambiamos de cosas, ¿no? Y de proyectos y cancelamos todo lo anterior y ponemos, ¿qué se pasa con el aeropuerto? No, más adelante lo vamos a mencionar. En este caso, pues sí, ¿no? A mí me gustaría que se cancelara los temas de fracking, pero entiendo, ¿no? Como razonamiento que esto haya sido la política de López Obrador, ¿no? La siguiente frase dice: la economía afortunadamente está en marcha, aún crece poco, pero no hay ni asomo de recesión como lo quisieran nuestros adversarios conservadores o como pronostican con mala fe sus analistas. Se van a quedar con las ganas, ¿no? En este año, según datos de Seguro Social, se han creado 220.628 nuevos empleos. Efectivamente, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, entre diciembre y febrero, 220.628 personas se afiliaron al Seguro Social, tal como lo citó en el presidente, ¿no? Ahora bien, lo que no explicó López Obrador es que la tasa anual de crecimiento de empleo de enero y febrero es la más baja desde 2014. En enero de 2019 el número de empleos formales aumentó 3.3% con respecto al número total de empleos formales de enero de 2018, mientras que en febrero aumentó 3.1% con respecto al mismo mes del año anterior. En enero de 2018 la tasa anual de crecimiento fue de 4.5% y en febrero fue de 4.5% también. Entonces aquí, digo, para aterrizar un poco todo este fraseo, no es que en términos reales, o sea, términos brutos, ¿no? O sea, números brutos, sí ha habido un mayor número de empleos,
número, ¿no? O sea, 200 y cacho mil de empleos. Sin embargo, en porcentaje, no en proporción de crecimiento a los empleos que ya había, pues el crecimiento no ha sido, digamos, tan positivo como él lo proyectó, ¿no? Lo anunció. Digo, pues es un matiz, ¿no? Que es importante también mencionar. Después, frase. Ah, es la misma, perdón. Acá está. Se mantiene prácticamente el mismo número de homicidios y de robo de vehículos de antes de que llegáramos al gobierno. En homicidios, el promedio diario de enero a noviembre en 2008, ¿no? Quiso decir 2018, fue de 91.3 homicidios diarios y de diciembre a marzo de 2019 han sido de 88.2. El robo de vehículo en el mismo periodo del gobierno anterior fueron 669.8 robos diarios y ahora 636.1, es decir, una disminución marginal, ¿no? Animal Político dice, con los datos públicos disponibles no hay forma de revisar las cifras sobre seguridad que Andrés Manuel López Obrador mencionó este lunes, ya que únicamente se encuentran disponibles los datos hasta el mes de enero y él incluyó marzo, aunque el mes no ha terminado. Los periodos citados por el presidente no son comparables, pues no se trata de la misma cantidad de tiempo. Uno toma las cifras de 10 meses, mientras el otro solo de 2 meses y medio. No se contrasta con el mismo periodo comparado con el anterior. Si se toman los datos del Secretariado Ejecutivo para hacer la comparación, entre enero y noviembre se registraron 24.194 homicidios dolosos, es decir, un promedio de 72.43, ¿no? Versus estos son homicidios versus el 91.3, ¿no? Entonces menos todavía. La otra fuente disponible, el informe diario de homicidios que entrega el gobierno federal, tampoco coincide con las cifras de los 100 días de gobierno. Ahí se muestra un promedio diario de 79.1 y no de 88.2 como sostuvo el presidente. Entonces, digo, en términos, pues con la información que hay, no, seguramente López Obrador tiene información más actualizada, ¿no? Porque tiene una reunión del gabinete de seguridad todos los días. Pues digo, su proyección parece ser menos optimista que los datos, ¿no? Oficiales. Digamos, esos son los matices, ¿no? Que hay que checar en cada una de las declaraciones de López Obrador. Otro importante, ¿no? Y aquí yo diría que nos pasamos a los negativos, ¿no? O a los que yo considero negativos desde una perspectiva de una democracia social, no de una visión de izquierda libertaria, es el tema del aeropuerto, ¿no? Que ahí, o sea, me parece más, y esto va a ser un factor común en las cuestiones que menciona, me parece que muchas veces se toman más decisiones políticas que de política pública, ¿no? Y ahí hay que hacer la distinción porque nos vamos o el gobierno, ¿no? Se ha ido varias veces por lo popular y no por lo pragmático, ¿no? O lo que más beneficia a la gente, ¿no? Digamos, en el aeropuerto, él dijo, ¿no? En su gobierno que tiene evidencia de que fue la mejor decisión, ¿no? Cancelar el de Texcoco y abrir 2 pistas más en Santa Lucía, que ya se pagaron los bonos, ¿no? Según recuerdo son 34.000 millones de pesos, 35.000 por ahí, a los inversionistas, ¿no? Del aeropuerto de Texcoco. O sea, creo que lo más sensible, no lo más pragmático, hubiera sido revisar los contratos, ¿no? O sea, si estás diciendo que hay corrupción, ¿no? Y que sabes que hay corrupción y hay que cancelar el proyecto porque hay corrupción, pues revísalo, ¿no? O sea, que Función Pública lo haga, o sea, que quien tenga que hacerlo haga, o sea, recárgate con organizaciones internacionales, ¿no? Ya hay un convenio con la Organización de Naciones Unidas para Proyectos Especiales, o sea, revísalo, ¿no? Chécalo, haz el trabajo bien, güey. No, pero no, o sea, se tomó una decisión tajante, ¿no? Que solamente el tiempo dirá cuánto le va a pesar a López Obrador, ¿no? Y a su gobierno. O sea, de eso es, digamos, la principal crítica, eso es lo primero que sale, o sea, en todos los artículos que leí,
incluso, o sea, los no tan sustantivos, ¿no? Como de Margarita. O sea, güey, el aeropuerto, ¿no? ¿Para qué cancelas el aeropuerto? O sea, se tenía que hacer bien, ¿no? Y si estabas tan seguro de que era un proyecto nocivo, no lleno de corrupción, lleno de cochinada, pues demuéstralo. No sé, ya tienes el aparato gubernamental y no para fabricar información, sino para analizarla como tal. Y si no, o sea, si no había corrupción y si no había motivos para cancelarlo, como hace poco acaban de decir, no, pues es que no hay motivos para denunciar a nadie por corrupción, güey, entonces ¿para qué lo cancelas? No, pues güey, pues va, ¿no? O sea, el proyecto sigue y si no encontraste elementos después de una revisión no exhaustiva, tanto de contratos como de procesos, como, o sea, todo, pues le dices a la gente, ¿sabes qué? O sea, ya revisamos y pues el proyecto va, ¿no? Porque no hay corrupción y porque nos vamos a asegurar de que tampoco haya hacia adelante, ¿no? Ni en la asignación, o sea, nada, pues, ¿no? Digo, fue su decisión de política pública y hay que ver eh, ¿no? cómo se desenvuelve, pero yo lo pongo como negativo por esta cuestión de tomar una decisión y después ver las consecuencias. ¿No? En el tema de la refinería, ¿no? de Veracruz, pues parece que va a ser mucho más cara de lo que se había proyectado, no 14,000 millones de pesos, si no mal recuerdo. Eh, un subsecretario, ¿no? Dijo de Pemex, creo, dijo, pues sí, lo vamos a retrasar porque no hay recursos. López Obrador dice, no, sí hay, le vamos a inyectar y la chingada. De nuevo, no o sea, una forma de decir, o sea, lo que digo va, ¿no? Y, o sea, no me importa si es viable o no, si va a haber rentabilidad o no, o sea, yo lo prometí y va. El tema bueno, que va relacionado, ¿no? Las licitaciones, por ejemplo, ¿no? Algunas compras públicas que se han hecho sin licitar, mejor dicho, el problema es la falta de licitaciones. Entiendo, entiendo el argumento, por ejemplo, en las pipas, ¿no? Cuando, pues sí, no hay una emergencia, no hay un desabasto generalizado, que era necesario, no sé, pero se provocó por el combate al robo de combustibles. Pues sabes que se compran, ¿no? Y se compran ya porque no podemos esperar 3 meses a que se haga con licitación. Entonces lo entiendo por ese lado, pero se compran de forma, eh, digamos, apresurada, ¿no? Y ni contaban con las características para pasar la norma mexicana, ¿no? Y pues son mucho más costosas, cabrón, ¿no? De lo que realmente necesitabas. Pero, pero bueno, no se hizo de esa forma. Donde no hay argumentos es, por ejemplo, en la asignación de Grupo Salinas para las tarjetas de bienestar, ¿no? Por ejemplo, ahí sí, o sea, güey, no era una emergencia nacional, las entregaste sin licitación, no nada, señalaste, dijiste, este güey va a ser quien la reparta y va. Ahora, la ley no te exige, en ese caso en particular, no recuerdo cómo está categorizado, pero la ley no te exige en ese caso licitar. Sin embargo, ¿no? Si tu bandera es anticorrupción, pues lo hubieras hecho de todas formas, ¿no? O sea, y si es ese güey, ¿no? El único que puede o el mejor, el que te ofrece mejor condiciones, no hay servicios y garantías, pues va, ¿no? Entonces sí, pero no hay, y ahí, ¿no? En ese caso ya no hay nada que criticar. Pero si entregas cosas que no son urgentes sin licitación, pues sabes que, güey, o sea, la estás regando y se tiene que decir. Eh, Otra cosa muy importante, ¿no? El despido masivo generalizado de personal de gobierno. Y aquí, digo, este es un tema particularmente importante para mí. Yo trabajaba en gobierno, a mí no me despidieron, no afortunadamente, pero sí conozco mucha gente que, que sí la despidieron, ¿no? Y casos de conocidos de amigos, ¿no? Yo conozco personas en el SAT, ¿no? En Hacienda, en Gobernación, en la Comisión Federal de Competencia Económica, en el IFT, en ¿dónde más? En gobierno del DF, o sea, en varios lados, pues. Y en todos los casos, en desarrollo social también, y en todos los casos, eh, relaciones exteriores, de forma anecdótica, digamos, si quieres, no es información bruta, ¿no? O sea, la información bruta y general y estadísticas fueron más de 300,000 despidos,
¿no? Entonces, sí es una cuestión grave, ¿no? A nivel federal. En información anecdótica, algunos de estos despidos, ¿no? Y eso me consta porque gente en la que confío me ha comentado esto y yo lo he visto, ¿no? En un par de casos, se ha dejado en indefensión a muchas personas, ¿no? O sea, la gente que corrieron son la gente que estaba por contratos eventuales, que estaba por honorarios, que estaba por outsourcing o que estaba gente de confianza, no que simplemente dijeron, pues sabes qué, ya perdimos la confianza en ti y te vas mañana, ¿no? O incluso casos donde llegaron el lunes, ¿no? Y ya su tarjeta ya no pasaba. No, no, pues es que ya no trabajas aquí. Pues ¿cómo que no? Pues desde la semana pasada ya no trabajas. O sea, me regalaste una semana de trabajo, ya no trabajabas aquí. No sé para qué veniste. O sea, de ese tamaño han sido los despidos y con esas formas, ¿no? Entonces, esta no es una idea de izquierda como tal, es una idea que más bien responde a un libertarismo de derecha, no la idea de adelgazar gobierno. No sé, si el argumento hubiera sido, y bueno, que además esta fue la justificación, el gobierno es muy grande, no es torpe, y hay que adelgazarlo y hay que eficientarlo, o sea, creo que todos estamos de acuerdo. No sé, yo que trabajé en más de una entidad de gobierno, te puedo decir que sí. O sea, sí, no siempre los procesos son fáciles, no eficientes, ni efectivos. O sea, sí hay que eficientar procesos, ¿no? Y hay que ver en caso por caso la estructura no orgánica, dónde hacían falta los lugares, porque a veces hace falta, dónde sobraban, ¿no? Donde hay 5 personas para una misma tarea que se da, y se sigue dando. Este, O sea, vamos a analizar en qué casos podemos modificar y en qué no, y se va a hacer un análisis general de la estructura del gobierno federal y se van a tomar las decisiones pertinentes. Si ese hubiera sido el plan, yo no estaría hablando de esto, incluso lo estaría hablando como algo positivo, no porque había que hacer. Pero cortar así de tajo, y esto es otra vez, no el mismo tema del punto anterior, cuando tomas una decisión y lo haces de tajo, pues te vas a llevar a mucha gente entre las patas, ¿no? Gente valiosa, gente que aportaba, gente que trabajaba, gente que estaba pendiente los fines de semana, ¿no? Para trabajar, horas extra. O sea, la gente que sacaba la chamba, cabrón. Y mucha de esa ya la corriste. Entonces, eso sí lo tomo como un negativo, ¿no? Y por la forma en la que se hizo. No tanto por el concepto de adelgazar y eficientar el gobierno, pues creo que todo el mundo está de acuerdo, ¿no? De derecha a izquierda, no importa. Sin embargo, la forma en la que se hizo no me parece ni de cerca la adecuada y se la cuento como una negativa. Y la última, no es que este tipo de decisiones ha resultado en que organizaciones internacionales, no hay calificadoras, en el fondo los poderes de mercado, ¿no? El poder económico está ya en los primeros 100 días en alerta, ¿no? Y ya bajaron la calificación de México, bajaron la calificación de Pemex un par de veces, han mostrado preocupación, ¿no? Y no necesariamente, o sea, no en todos los casos se trata de decisiones que son ideológicas, ¿no? Como ha dicho el presidente, o decisiones motivadas por el descrédito, ¿no? O sea, por la mala fe, ¿no? Dice él. Eh, pero pues sí, o sea, cuando se filtra, ¿no? Que una de tus iniciativas es regular el comportamiento de las calificadoras y o sea, desacreditarlas cuando desestabilizan, ¿no? Tu economía o pretenden desestabilizar tu economía, pues sí, güey, o sea, los mercados van a saltar, güey. O sea, y no siempre es malo que los mercados salten, ¿no? Por ejemplo, una de las cuestiones positivas que quiero mencionar es el aumento del salario mínimo, ¿no? Del 16% y al doble en la frontera norte. O sea, ahí los mercados están saltando, ¿no? Porque, pues sí, ¿no? O sea, muchas veces no quieren darles condiciones justas, ¿no? Y dignas a los trabajadores y trabajadoras. Entonces pues van a saltar, ¿no? Y ahí pues que sigan saltando, güey, ¿no? Y que griten y que bramen todo lo que quieran, o sea, que sigan diciendo tonterías, que lo digan,
pero porque es un beneficio social, no que va en contra de sus intereses, pero que a la larga tienes que hacer, ¿no? Porque tú eres gobierno, ¿no? Y tu gobierno es, tu función es proteger a la gente, ¿no? Y ver por sus intereses. Y si van a saltar por este tipo de cosas, que salten, ¿no? Pero le estás dando pie por decisiones tajantes que no parecen observar la evidencia, no es la política pública, sino una cuestión ideológica y de promesas de campaña que ya tenías comprometidas. Y por esas decisiones están saltando. Entonces, o sea, en algunos casos me parece innecesario, o sea, esta confrontación. Entonces, ahí en el manejo sí lo pondría como algo negativo. Entonces, conclusiones, ¿no? Ya para terminar este video que duró muchísimo, ¿no? Y nadie va a ver hasta el final. Conclusiones. Ya llegó la cuarta transformación, ¿no? Ya somos Suecia, Noruega, ¿no? Islandia, Finlandia. No, no, ni de cerca, ¿no? O sea, todavía nos falta muchísimo camino por recorrer y 100 días no nos alcanzan para cambiar el sistema. Somos Venezuela, tampoco somos Venezuela, no somos Cuba y tampoco nos estamos dirigiendo para allá. O sea, quien está analizando este tipo de cosas y menciona, ¿no?, que ya somos Venezuela, tiene más bien una agenda política, ¿no? Y no está, digamos, clara en la ideología y no está haciendo un análisis imparcial, ¿no?, y apartidista de esto. ¿Qué significa, ¿no?, la cuarta transformación? Es difícil centrarlo, ¿no?, en argumentos de política pública, pero lo que yo comprendo no es un cambio del sistema económico político. No, López Obrador lo dice con mucha razón. No hay economía sin política, es decir, lo que existe es política económica, ¿no? Y así se había estudiado durante décadas, ¿no? La gente entendía, ¿no? La academia entendía y la gente política entendía que no son separados, güey, ¿no? O sea, si tienes una política económica es porque tienes una cuestión ideológica detrás, ¿no? Y si estás fomentando alguna política es porque va a impactar en la economía, ¿no? Entonces van de la mano, ¿no? O sea, cualquier análisis que vea una cosa y no la otra está incompleto, güey. Entonces, si es transformar la vida política y económica del país, todavía no se hace, ¿no? Y, y hay ciertas cosas que me dejan la duda si se van a hacer. Por ejemplo, la promesa de campaña de no moverle a los impuestos, ¿no? O sea, de nuevo, no es una política de izquierda como tal. O sea, si, si tu ideología es una cuestión de izquierda libertaria, no de una democracia social como es la mía, quieres un sistema fiscal justo y progresivo, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Es que a las personas que ganan menos no solo no pagan impuestos, sino se les dan impuestos, y las personas que pagan más pagan una proporción más alta de impuestos, y eso sirve para financiar todo, ¿no? Todos los programas sociales. El López Obrador le está apostando a la recaudación y no al aumento de impuestos, cuando yo creo que podrían ser las dos. No sé, ¿por qué no aumentar impuestos a Slim, cabrón? ¿No? A Salinas, güey. A, a Televisa, ¿no? Bueno, que Televisa ya medio está en bancarrota, ¿no? Entonces igual quedan a deber. Pero güey, los que más tienen que aportar más. O sea, esto no es, digamos, marxismo, ¿no? No es socialismo, es sentido común, cabrón. O sea, tú pregúntale a la gente. O sea, esta encuesta no la he visto, ¿no? No sé si se ha hecho, habría que buscarla. O sea, ¿cuál es la popularidad entre la sociedad mexicana de subir impuestos a los que más ganan, no al 1% más rico? Y ni siquiera tiene que ser mucho, güey, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, Elizabeth Warren, candidata a la presidencia, está proponiendo un impuesto a la riqueza. No solamente por tener más de, no creo cuál es el umbral, creo que 30 millones de dólares o algo así, que solamente afectaría al punto 5% de la población de Estados Unidos o menos. eh, o sea, grabarla a razón de 2%, 2 o 3%, no me acuerdo cuál era su propuesta. Y eso te da, o sea, ella hizo las cuentas y su equipo hicieron las cuentas, te da para financiar, por ejemplo,
universidades gratuitas, ¿no? En todo el país. O ampliar la cobertura universal, la cobertura de salud, ¿no? Y acercarte a una cobertura universal. Entonces, o sea, esas son las discusiones allá, ¿no? Y acá, ¿por qué no estamos teniendo esas discusiones? O sea, eso falta en la agenda de López Obrador. Y el hecho de que ni siquiera esté en la mesa, o sea, me hace pensar que no va a ser una transformación completa, ¿no? Eso me tiene, digamos, un poco preocupado. Otra, eh, bueno, ¿no? O sea, como conclusión, todavía no estamos en la cuarta transformación, ¿no? Este gobierno, y lo he dicho antes, tiene la confianza histórica de la gente, ¿no? Su grado de aprobación es 80% en promedio, ¿no? Hay unas que lo ponen como 70, otras casi el 90, pero en promedio en las encuestas que hay, ¿no? Por lo menos las que tienen más prestigio, es un promedio de 80%. O sea, la gente está esperanzada, ¿no? Y un poco regresando a los puntos iniciales, por la cercanía del gobierno con la gente, por lo menos la intención de cercanía, ¿no? Y la respuesta que he tenido en la ida y vuelta, ¿no? Y el combate a la corrupción y la atención a peticiones. O sea, la gente está, como dice él, ¿no? Y en esta frase bíblica, ¿no? Está hambrienta, ¿no? Y sedienta de cambio, de justicia social, de movilidad económica, de poder aspirar a más. Somos la primera generación en la historia del capitalismo, cabrón, ¿no? En 150 años de capitalismo, un poco más. Eh, Ninguna generación más que la nuestra se espera que le vaya peor que la anterior. Y aquí estamos. No, el cambio climático es un problema existencial, cabrón, que se tiene que atender con seriedad y urgencia, ¿no? O sea, esa es la cuarta transformación. En Estados Unidos, ¿no? Alexandria Ocasio-Cortez, o sea, las izquierdas, ¿no? Ya en forma de representantes, están proponiendo un Green New Deal, ¿no? O sea, ¿qué significa esto? O sea, remembrando, ¿no? Lo que hizo Franklin Delano Roosevelt, ¿no? El presidente más popular en la historia de Estados Unidos, lejos, o sea, se murió en la silla presidencial y los republicanos inventaron los límites, ¿no? A la reelección para que no les volviera a pasar. O sea, él hizo el New Deal, ¿no? O sea, reinvertir en la gente, ¿no? O sea, grabar a los más ricos a razón de 70-80% a partir de cierto umbral, ¿no? Tampoco es que todo su dinero, ¿no? Es, o sea, el primer millón de dólares te lo quedas, no me acuerdo las cifras, ¿no? Como tal. El primer millón de dólares te lo quedas, ¿no? El dólar que sigue, ahí sí, ese dólar después del millón ya está grabado, o sea, muy, muy alto. O sea, habló tal cual eh, con los capitanes de industria, ¿no? Como se les decía en aquel entonces, y creo que todavía se usa ese término. Habló con ellos y les dijo, güey, o sea, vas a tener que darme un poco de tu riqueza o la gente te va a quitar toda, cabrón. O sea, tienes dos opciones, no tú decides. Lo hicieron, ¿no? Lo hicieron con un movimiento obrero, ¿no? Sindical, socialista, comunista, ¿no? Tenían partidos comunistas. Acá teníamos partidos comunistas no hace mucho. O sea, en los 70s y 80s todavía teníamos el Partido Comunista de México, ¿no? Y partidos socialistas. O sea, la izquierda estaba representada en el espectro político. Desde el periodo neoliberal, ¿no? Que le encanta mencionar a López Obrador, ya no estamos en esa posibilidad, ¿no? Ya no hay representación de la izquierda, o sea, sino que es en Morena, pues, o sea, que es un partido, y les encanta decirlo, ¿no? De base amplia, ¿no? Un Big Tent Party, ¿no? Donde caben ideologías de derecha, ¿no? Como la no, eh, o mejor dicho, sí, la prohibición del aborto, ¿no? Como el no aumentar impuestos, como o sea, hay gente neoliberal, ¿no? Dentro de Morena, y hay gente más a la izquierda de López Obrador, ¿no? Como Tatiana Cloutier. O sea, cuando tienes esos partidos tan grandes, no tan amplios, eh, pues, o sea, el que mucho abarca poco aprieta, pues, ¿no? Es lo que quiero decir. Y cuando existe ese fenómeno, ¿no? De una base amplia en un partido, pues pasa lo del PRI, ¿no? En el PRI tienes derecha, tienes centro, tienes izquierda, no tienes ultraizquierda, pero sí tienes ultraderecha, ¿no?
O sea, el espectro político se ha desplazado tanto a la derecha que a la izquierda difícilmente está representada, ¿no? Y ahora Morena, o sea, arrasó con toda la elección con la bandera de izquierda, pero no siempre con las ideas de izquierda, es lo que quiero decir. En Nuevo León, ¿no? Por ejemplo, o sea, o sea, la gente de Morena votó en contra de las mujeres, ¿no? Y de su derecho a decidir, por ejemplo. Entonces, esa no es izquierda, ¿no? O sea, está primero la persona y después el partido y después la ideología, ¿no? Y tiene que ser al revés. O sea, tiene que ser primero la ideología y luego, pues, quién la representa, ¿no? Y luego, pues, cómo nos organizamos, ¿no? Luego un partido. Eh, entonces, digo, todo lo que quiero decir con esto es que este gobierno tiene el potencial de ser el mejor de la historia del país, ¿no? Todavía no lo es. En 100 días no se esperaría que lo fuera. Y hay esperanza de la gente, ¿no? Hay esperanza de una buena parte de la población, ¿no? 80%, poca cosa. Ojalá que cumpla las expectativas, ¿no? Ahorita estamos en la luna de miel, ¿no? Los primeros 100 días es donde Fox también tenía un bono democrático impresionante, ¿no? Y una confianza de la gente, ¿no? Una esperanza. Tal vez esta sea mayor que la de Fox, y ojalá que se cumplan las expectativas, ¿no? Ojalá que se siga en el combate anticorrupción, ojalá que sea una política, un gobierno estable en el sentido de tomar decisiones basadas en evidencia, ¿no? En ideología y en política pública, y no necesariamente porque conviene, ¿no? Porque es popular, porque conviene políticamente, me refiero, porque ganas puntos políticos. O sea, no, güey. O sea, a veces tienes que confrontar a la gente, ¿no? A veces, cuando la gente está mal. Por ejemplo, en el tema de, ¿no? Y eso lo vamos a ver en una nota posterior. López Obrador ya dijo que está en contra de la pena de muerte y la pena de muerte es popular ante la gente, entonces está bien. O sea, ese tipo de cosas, ¿sabes qué, güey? O sea, la evidencia dice una cosa, güey. Aunque la gente opine otra, no nos vamos por la evidencia. Y así tiene que ser. Digo, espero que este gobierno sea congruente con lo que predica, ¿no? Y que en un año, ¿no? Y que en dos, y que en seis, podamos ver una transformación real de la política económica del país y que hayan beneficios para la gente. No, todavía no estamos ahí, estamos pues en el camino, ¿no? Si yo le tuviera que dar una calificación, yo creo que le daría un 6.7, 6.8, es decir, una calificación aprobatoria, porque de las cosas que enlisté, la mayoría son positivas, ¿no? Y la mayoría concuerdo y se dice, ¿no? Y se aplaude, y se exige que se siga por ese camino, pero hay bastantes también negativas, ¿no? Y hay algunas de ellas bastante preocupantes, ¿no? Entonces vamos a ver más adelante cómo sigue el gobierno de López Obrador. Tienen toda la popularidad ahorita, no tienen el Congreso, pueden hacer reformas constitucionales, eh, digamos que no se queden buenas intenciones, sino que se pase a los hechos y que se atienda a una población que está ávida, no de que el gobierno le responda. Ese es el compromiso, eso es lo que tienes que hacer, ¿no, Obrador y su gabinete? Es lo que prometiste no fallar y ahí vamos a estar para exigirte.